Hola, buen día a todos y a todas. Bien, a pedido de ustedes, obviamente, y revisando que era importante también, vamos a compartir y vamos a explicar un poquito la guía que no tiene número, porque es una guía orientativa sobre el tema de información especializada. Desde ya les comento que el próximo martes, que es 20 creo, ¿no? No, perdón, martes 19. Martes 19 vamos a tener una clase en donde vamos, tanto Leticia como yo, vamos a abordar el tema información especializada, como también nos pidió Silvia en la última videoconferencia. Entonces, les pedimos que les avisen al resto de los alumnos porque va a ser una clase especial sobre este tema, va a ser interactiva y aparte, bueno, eh, es importante que la puedan seguir. Es la misma clase y apuntamos a lo mismo cuando nosotros lo damos en forma presencial, en donde más allá de como las dos, tanto Leticia como yo, trabajamos o sea, con la información especializada, es por eso que queremos volcar esa información que tenemos nosotros, el uso, qué tipos, les damos ejemplos, como para que conozcan un poco más en profundidad de este tema. Así que los vamos a esperar el próximo martes. Bueno, con respecto a esta guía, Leticia, si por favor me la podés compartir. Sí, ya mismo. No se asusten, son varios artículos, pero son cortos, son muy interesantes eh, y son muy puntuales también y muy fáciles de leer. Ahí tienen en principio la bibliografía. El último que aparece, que es del autor San Casado, Elías San Casado, un conocido de nuestra facultad, eh, es español, pero bueno, es conocido tanto por Silvia y por todos los docentes de nuestra universidad. Ese artículo lo vamos a comentar y lo vamos a debatir en la próxima clase, ¿sí? En la próxima videoconferencia del martes 19. Entonces, para resolver esta guía, que aclaro, no es obligatoria la entrega, pero el que quiera, no hay problema para quedarse tranquilo, que comprendieron, que pueden responder las preguntas, nos las envían y la vamos a corregir. O sea, vamos a estar atentas a eso. Eh, Van a leer los textos para responder estas preguntas y después van a leer este último el último artículo para comentar y debatir el próximo martes en la videoconferencia. Bien, vamos a las preguntas. Van a ser muy fáciles de encontrar en los textos y la van a poder descifrar enseguida. La pregunta 1 dice, de acuerdo a Fuentes Pujol, que es el primero de los artículos que pusimos, ¿qué es I más D más I? Ahí van a saber a qué se refiere cada letra. ¿Cuál es su importancia para la sociedad? Eh, Hago un paréntesis. Al leer y al ver estas preguntas van a ver la relación con los temas anteriores, como siempre decimos. Pregunta número 2. ¿Cómo define Fuentes Pujol a la investigación científica y qué tipos de investigaciones existen? Punto número 3. Determine los inputs y los outputs de un sistema de I más D más I. No les digo las palabras porque las tienen que buscar, qué significa cada letra porque la tienen que buscar ustedes. 4. ¿Cuáles son las características de la documentación científica y qué tipos de documentos se incluyen en ella? Entonces con esto con estas preguntas, con esta específicamente vamos a ver también lo que es la información masiva, ¿sí? La diferencia, qué es una, qué es otra, vamos a sacar nuestras propias conclusiones. Número 5, ¿a qué se llama literatura gris? Eso es un término, bueno, muy especial, lo vamos a ir viendo, y explique las diferencias entre las características tradicionales y actuales, ¿sí? Porque es un término que surgió hace muchos años, pero con los medios y con la internet y bueno, con el paso del tiempo ha ido cambiando y ha ido alterando algunas de sus características. Algunas quedan, otras se modificaron. Y las últimas dos, dice, ¿cuál es el problema fundamental que plantea Álvarez Muñoz respecto al acceso a la información científica? En general los artículos son muy actuales.
y es un lindo tema como para debatir. Es un tema muy hablado, muy debatido actualmente, así que van a tener para escribir. Y la última pregunta, ¿en qué consiste el modelo de Open Access o acceso abierto? ¿Y podría solucionar el problema planteado por Álvarez Muñoz? Bien, es un debate mundial ese en realidad. Ese artículo es muy interesante, así que les aconsejo que lo lean y lo relean. Y ahora lo que vamos a hacer, vamos a ir compartiendo los artículos, que la bibliografía que nosotros les proponemos, salvo el último, que es el que vamos a debatir el próximo martes. Leticia, ¿me compartirías el de Pujol? Bien. Perfecto. Bueno. ¿Sí? No, lo que iba a decir, que si bien este artículo, en general son todos actuales, en este caso es del 2008, pero realmente continúa siendo muy útil para nuestra cátedra, entonces lo seguimos manteniendo. Leticia les va a decir algunos comentarios. Bueno, este de Fuentes Pujol, como recordarán en el enunciado de la guía, preguntamos varias cosas sobre este trabajo en particular. Es de hace más de 10 años, ¿sí? Es de una revista muy importante en nuestra profesión, es una de las más conocidas, es una revista española, Anales de Documentación, ¿sí? Y se titula I+D+I, una perspectiva documental. Es de Fuentes Pujol y de Arquimbau Vivo. Bueno, acá en este artículo, que es muy interesante, nosotros lo tenemos hace varios años en la materia, porque es bastante completo y abarca las características principales de lo que es la información científica, va hablando de a poco, digamos, primero explica a qué se refiere con I+D+I, explica por qué van juntas, por qué constituyen un sistema, y cuál es el beneficio principal para la sociedad, ¿sí? Eso a esta altura, cuando ustedes lo lean, va a ser fácilmente entendible después de haber pasado por todos los temas del eje 1, ¿sí? Especialmente está relacionado con el tema de políticas de información y de sociedad de la información, ¿sí? Ustedes ya estarían en condiciones de entender enseguida cuáles son los efectos sobre la sociedad de este sistema, ¿sí? Fuentes Pujol en este trabajo entonces va describiendo este sistema, I+D+I, qué es lo que significa, qué hace referencia con cada una de esas letras, de esas iniciales, y cada una de ellas tiene un concepto, ¿sí? Se refiere a algo en particular, ¿sí? Y a su vez entre sí las tres están interrelacionadas, inclusive con un orden específico y con una razón, con un porqué, ¿sí? A lo largo de este trabajo, Fuentes Pujol entonces vas describiendo todo sobre ese sistema, ¿sí? Va intercalando de a poco, digamos, lo que es la investigación científica, va nombrando otros autores, incluso se refiere también a la OCDE, que ustedes van a ver en algún punto del trabajo qué significa la OCDE, ¿sí? Es una organización muy importante, y enuncia Fuentes Pujol varios conceptos y definiciones oficiales de la OCDE con respecto a investigación científica, documentación científica, ¿sí? Bien, entonces como les decía, en este documento son muy importantes los conceptos que Fuentes Pujol nombra a cada rato con respecto a lo que dice la OCDE sobre investigación científica, sobre las actividades que componen la investigación científica, y sobre los tipos, la tipología documental, que tiene que ver mucho con nuestra profesión, ¿sí? También habla de dos componentes muy importantes, los inputs y los outputs de este sistema, I+D+I. Eso es muy importante, porque ustedes van a entender en su sistema, como todo, siempre recuerden que el concepto de sistema es un conjunto de elementos que se interrelacionan entre sí, y en un sistema siempre hay cosas que entran y cosas que salen, ¿sí? Es como el modelo de comunicación, ¿se acuerdan que había un mensaje, un emisor, un receptor? Bueno, en cierta forma también el sistema I+D+I se comporta de una forma similar, ¿sí? Bien, después, como les decía, en este artículo
lo más importante es la perspectiva documental de todo esto, ¿no? La documentación científica y tecnológica que resulta como producto de este sistema. Bueno, eso también lo van a ver, las características principales que tiene esta documentación científica en general, y después a qué en sí llamamos documentación científica, ¿sí? Hay todo tipo de documentos, que pueden ser en formato papel, en formato digital, ¿sí? Pero hay lo que es artículos científicos, hay revistas científicas, hay patentes, informes, tesis, hay un montón de tipos de documentos que tienen que ver con estas actividades, ¿sí? Y que los describe a cada uno Fuentes Pujol en este documento. Después está un gráfico que es muy importante, que lamentablemente se ve feo acá, así que después no se preocupen porque cuando tengamos la clase el martes 19, en un PowerPoint les vamos a mostrar bien este gráfico, que es muy importante que lo conozcan en este tema, que es la rosa de los vientos de la investigación científica, ¿sí? Esto lo vamos a poner más legible y lo vamos a explicar en la clase, ¿sí? Bueno, después Fuentes Pujol sigue con otras cuestiones relacionadas con la investigación científica, ¿sí? Es un trabajo bastante jugoso, ¿sí? Y luego en particular sobre un tipo de documento científico que es el artículo científico, se explaya bastante, lo cual es bastante útil, ¿sí? Porque es un tipo de documento que ustedes tienen que conocer y mucho. Las patentes también, que son un tipo de documento bastante importante, que muchas veces es poco conocido. Las tesis, en este caso doctorales, que son los trabajos de fin de grado, ¿sí? O de posgrado. Habla un poco de comunicación y literatura gris, ¿sí? Y concluye con algunas características tipo resumidas, digamos, de todo esto. Bien, después pasemos al de Martínez Méndez, ya que estábamos hablando de literatura gris. El de Martínez Méndez es un artículo de una revista que capaz que a ustedes ya les suena familiar, porque nosotros hemos incluido bibliografía en otros temas de esta revista, que es El Profesional de la Información, ¿sí? En este caso, este artículo de Martínez Méndez se llama El sinsentido de hablar de literatura gris en la época 2.0. ¿Sí? Este artículo es muy interesante, también tiene sus años, no es tan viejo, pero fundamentalmente de lo que habla es de un tipo especial de documentación científica, ¿sí? Suele ser de documentación científica, que surge del sistema I+D+I, ¿sí? Que es se le llama literatura gris. Tiene ese nombre un poco particular por unas razones especiales que son justamente las que tienen que ver con la definición de este tipo de literatura. O sea, tenemos por un lado la documentación científica que describía en un principio Fuentes Pujol, y después tenemos esta, que es de literatura gris, que para no adelantarles nada, no spoilear nada de lo que dice este documento, porque la idea es que ustedes entiendan, y una de las preguntas de la guía dice qué es la literatura gris. Es un tipo de documentación donde también puede haber tesis, puede haber patentes, es medio difícil que haya, pero puede haber informes, artículos, que tienen una característica en particular, por eso se les suele llamar literatura gris. Bueno, hace años, muchísimos años, que este concepto está presente cuando hablamos de investigación científica, pero en su momento, cuando al principio se comenzó a hablar hace muchos años de este tipo de literatura gris, tenía ciertas características. Hoy en día, por eso dice en el título en la época 2.0, que en realidad ya hace rato pasamos la época 2.0, pero ese salto que nos permitió dar las tecnologías de la información y la comunicación, Internet, las redes sociales, que nuestro rol ya no es más pasivo, sino que también podemos participar interactuando en cierta forma con los que producen contenidos de información, esa literatura gris se vio afectada, y aunque sigue existiendo como tal hoy en día, tiene otras características. Entonces, el artículo lo que habla plantea un poco la pregunta de si seguimos hablando hoy en día de literatura gris, si hay que seguir llamándola así, y hace una comparación entre las características que hoy tendría la literatura gris y lo que tenía hace unos cuantos años cuando surgió este concepto. ¿Sí? Es un artículo muy sencillo de entender, van a ver que es muy interesante. Bien, después pasamos al de Álvarez Muñoz. El mercado de la información científica, el caso de las universidades británicas 2010-2014. Este artículo es de una revista de la Escuela de Bibliotecología de la UBA, ¿sí? De nuestro país. La revista es Información, Cultura y Sociedad. Es una revista de acceso abierto, ustedes después van a entender qué significa de acceso abierto, y es de diciembre del 2017.
En este artículo, estos autores, que son de la Universidad de Ecuador, lo que hacen es exponer un informe en general sobre la situación de las universidades británicas durante estos años con respecto al acceso a la información científica. ¿Sí? Después vamos a ver un poco más en detalle este tema, pero se van a enterar de unas cuantas cuestiones, y es fundamentalmente de este tipo de recursos de información, la información científica, cómo lo manejan las universidades para permitirle a sus usuarios que consulten esta información, que puedan acceder a esta información. Hay toda una cuestión económica detrás, desconocida por mucha gente, y se van a encontrar con muchas sorpresas si es la primera vez que leen sobre este tema, ¿sí? La fundamental, la sorpresa más grande es que hay que pagar para acceder a este tipo de información científica. Y surge ahí un tema que causa bastante tirantes, que tiene que ver con pagar para acceder a la información científica, cuando esa información científica, en la mayoría de los casos, tiene detrás recursos del Estado, ¿no? Entonces, si tiene recursos del Estado, se supone que es público, pero hay que pagar para acceder, entonces ahí hay una cosa que hace ruido, y que plantea, la verdad, un debate bastante grande que se viene dando en este tema hace varios años, como les dijo Andrea. Entonces, este trabajo nos pareció interesante con Andrea para incluirlo, porque primero va describiendo un poco cuál es la situación en la que estamos, en general con la información científica, ¿no? O sea, cuando se comienza a hablar de la parte económica, del acceso a la información científica, por qué se transformó en un negocio, qué tipo de modelo de negocio es, quiénes son los que ganan, quiénes son los que pierden, quiénes son los que proporcionan la materia prima para que este modelo de negocio siga funcionando. Y después habla en particular, es como si pusiera un zoom sobre el caso particular de las universidades británicas que están mencionadas, ¿sí?, en este estudio, y cómo hacen esas universidades británicas para acceder a la información científica, proporcionársela a sus usuarios, y qué problemas a lo largo de los años, especialmente entre 2010 y 2014, qué problemas comenzaron a encontrar para seguir brindando esa información a sus usuarios, ¿sí? Entonces acá vienen a participar distintos actores, editoriales, editores, bibliotecas, investigadores, autores, todo ese tipo de palabras hacen referencia a roles que son importantes y que tienen que ver con esta situación que se describe acá, ¿sí? Bien. Después el último que vamos a ver es el de Araiza Díaz, que se llama El Open Access a debate entre el pago por publicar y la apertura radical sostenible, ¿sí? Bueno, el Open Access, o acceso abierto, se le puede decir de cualquiera de las dos formas, es un movimiento que ya tiene sus años, que comenzó aproximadamente en el 2001, 2002, está muy bien descrito en este trabajo, tiene varias páginas, pero es muy actual, nos gustó porque es muy completo con respecto a un tema sobre el que hay muchísima bibliografía, pero que es importante que ustedes conozcan. Como bibliotecarios tienen que saber qué significa el Open Access y el acceso abierto. Es un poco difícil que en otra materia lo vayan a ver, depende de la orientación que elijan, ¿sí? Pero en este trabajo se habla sobre los orígenes del movimiento del acceso abierto, por qué surge, qué es lo que viene a plantear como solución, y qué es lo que plantea como problema, a su vez, ¿no? Habla sobre toda la historia del Open Access, sobre los hitos históricos fundamentales, que está bueno que ustedes conozcan, las declaraciones fundamentales que llevaron a darle fuerza a este movimiento, como las declaraciones, por ejemplo, de Budapest, de Bethesda, ¿sí? Y aparte de los antecedentes históricos, lo que hace también es plantear, digamos, qué solución idealista en su momento se planteó con este movimiento de acceso abierto, y después a lo largo de los años, porque esto comenzó en el 2001-2002, estamos ahora en el 2020, pasaron muchos años, qué es lo que se pudo solucionar, qué es lo que todavía no se pudo solucionar, y también se hace una autocrítica, ¿sí? Porque este modelo de acceso abierto, como se plantea como una solución, también tiene sus bemoles, ¿no? También tiene sus puntos negativos que tendrían que ser mejorados, ¿sí? Así que fíjense que, por ejemplo, en esta parte habla de cuáles son los factores que influencian este movimiento del acceso abierto, y esos factores por parte de los investigadores, qué hacen los investigadores para afectar el acceso abierto, los revisores, las bibliotecas, las instituciones públicas de investigación,
hace un recuento a lo largo de los años de toda esta situación, ¿sí? El acceso abierto en la actualidad, cómo está hoy el movimiento del acceso abierto. Si han pasado 20 años, digamos, algo tiene que haber cambiado a lo largo de estos años, ¿no? Entonces, bueno, acá una cuestión que ustedes la van a escuchar nombrar mucho, pago por publicar. ¿Qué significa eso, el pago por publicar? Que es algo bastante polémico, ¿sí? Que simplemente se refiere a que algunas revistas dicen, bueno, un investigador quiere publicar un artículo en ellas, le dicen, bueno, tenés que pagar. Bueno, ¿por qué hay que pagar para publicar un artículo en una revista científica? Bueno, lo describe acá este artículo, cuáles son las razones para ello y cuáles supuestamente son los beneficios para el investigador, ¿sí? Las distintas modalidades de publicación de acceso abierto, ¿sí? El concepto de embargo, hay un montón de cuestiones muy interesantes que igualmente las vamos a discutir en la clase del martes, ¿sí? Así que bueno, entonces les planteamos estos documentos, que los lean en profundidad, que traten de resolver esta guía orientativa. Como les dijo Andrea, esta guía no es de entrega obligatoria, ¿sí? Por eso no tiene número, es una guía orientativa para que ustedes sepan cómo abordar estos 4 textos. Si ustedes de todas formas desean que nosotros la miremos a la resolución y que la corrijamos y tengan algún tipo de retroalimentación, nos la envían, no hay ningún problema, ¿sí? Así que bueno, no sé si Bien. tenés que agregar algo más, Andrés. Sí, sobre este tema seguramente, bueno, en la videoconferencia que vamos, la próxima, como es nuestro tema, vamos a abordarlo tanto desde lo teórico como también nuestra experiencia, trabajando con información científica y sobre todo también qué roles, cuál es nuestro rol como gestor de información en todo este sistema, tanto en todos estos temas de la bibliografía que planteamos, o sea, desde qué punto de vista lo vamos a ver nosotros y cómo trabajamos con esto. Y además, seguramente dentro de esta pandemia han oído hablar y lo van a relacionar y se van a acordar que muchas de las revistas científicas han puesto en acceso abierto toda la información que tiene que ver con el COVID-19. Entonces ahí van a entender a qué se refieren, de por qué ponen en acceso abierto. Bien, es un ejemplo bien actual y que hace referencia a los textos que les proponemos. Así que, bueno, vayan viendo, vayan leyendo, traten de resolverla, ¿sí? Es a modo también de, las preguntas apuntan a los temas más importantes de este tema, ¿sí? A los que creemos que son los más importantes y que van a ser también los más importantes a tener en cuenta para un siguiente parcial, o para el parcial. Entonces, por eso apuntamos con estas preguntas. Así que bueno, los esperamos el próximo martes en la siguiente videoconferencia. Recuérdenles a sus compañeros, así pueden estar lo más posibles, así les sirve esta clase que va a ser por ahí un poquito más larga y más de parte nuestra. Vamos a hablar nosotras en general, aparte de contestar las preguntas, por supuesto, pero bueno, ojalá la puedan aprovechar. Bueno, muchísimas gracias y nos vemos en la próxima. Hasta luego.